Vamos a hablar ahora con Maximiliano Castillo, que es economista de la consultora ACM. En materia económica, bueno, con respecto al tipo de cambio, el dólar volvió a subir levemente, está en 11,60, mantiene una brecha con el oficial de un 43%. Y vamos a preguntarle justamente a Maximiliano cómo está incidiendo esta cuestión del dólar que vuelve a moverse levemente. ¿Qué tal, Castillo? Juan Micheli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es para estar atentos de vuelta. Se viene insistiendo con que puede haber movimientos en el tipo de cambio, en el, bueno, no solo en el paralelo, sino que eventualmente podría haber un ajuste del oficial. Sí, yo creo que es una tensión que nunca debería haberse, digamos, perdido. Creo que el movimiento que vimos en enero y los cambios que hubo de política monetaria en el mes de enero, que fueron positivos, aunque costosos, claramente con costos en términos de actividad económica, etcétera, daban un tiempo para hacer algunas correcciones importantes que necesitaba la política económica. Algunas de esas se hicieron, por ejemplo, la renegociación con el Club de París, resolver la situación con Repsol. Algunas se hicieron a medias y vuelven a generar duda, por ejemplo, las correcciones sobre las estadísticas del INDEC, y algunas no se hicieron, que eran tan o más importantes que las anteriores, que es la corrección de la política fiscal. Y en ese marco, las dudas sobre el tipo de cambio se mantienen, las dificultades para sostener una paridad a 8 pesos se mantienen y se van a profundizar en los próximos meses. Entonces, claramente no hay que descartar eventos de volatilidad cambiaria en el futuro. Para los economistas, obviamente, es muy difícil poder predecir en qué momento, cuándo. Si supiéramos eso, sería todo mucho más fácil, pero desafortunadamente es muy difícil predecir esas cuestiones, con lo cual la situación y la incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio, en la medida que no se corrija la política fiscal, se van a mantener y se van a profundizar. Y básicamente es lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Ahora, estamos de todas maneras en un momento en el que todavía hay liquidación de dólares por la venta fundamentalmente de la exportación de soja, es decir que justamente en junio también se está vendiendo un número importante, se está exportando y digamos no se sentiría tanto ahora. ¿En el segundo semestre sí? Bueno, no me queda tan claro que no se sienta ahora. Evidentemente, lo que vos comentabas sobre la estacionalidad positiva de la liquidación de divisas es muy evidente. Te recuerdo, Juan, que los meses o los mejores meses de liquidación de divisas ya pasaron, que son abril y mayo. Junio ya hay una menor liquidación estacionalmente, Sí. una menor liquidación de divisas. La liquidación de divisas está creciendo en lo que fue el año anterior, con lo cual ya en junio y probablemente en el segundo semestre la situación del mercado cambiario es naturalmente un poco más ajustada. Pero bueno, las dificultades, si bien estacionalmente había un poco más de oferta de dólares, lo que vimos fue que en el mes de abril y mucho más en mayo, la recuperación de las reservas internacionales fue muy mediocre. Pero bueno, claramente el segundo semestre va a ser mucho más desafiante, digamos. Lo que se está notando, por lo menos a través de lo que informó la CAME de Mediana Empresa, es que Sí, las ventas minoristas han bajado, creo que es el sí, cuarto o quinto mes consecutivo, en un orden de un 8%. sí, exactamente. 8,3% en el mes de mayo, digamos, quinto mes consecutivo. Esos son los datos de la Cámara, de la CAME, digamos. Ahí esos datos difieren un poco, o si se quiere, son mucho más negativos que los datos oficiales del INDEC. Los datos oficiales del INDEC muestran una moderación significativa también en las ventas, supermercados, centros de compras, digamos, en shopping, pero no con caídas tan significativas. Más allá de la cuestión estadística, lo cierto es que lo que uno ve es que
por distintos indicadores es que las ventas y el consumo está en un proceso no ya de desaceleración, digamos, sino ya de caída, ¿no? Y bueno, como respuesta uno lo que ve es que las empresas comienzan a poner sobre la mesa nuevamente algunas estrategias de, bueno, mayor financiamiento, ampliar los plazos de cuotas, etc. Bueno, justamente eso, la correlación sería que reaparecerían las cuotas a 12 meses, por ejemplo, o 18 meses en algunos casos, pero ¿con qué interés? Bueno, por eso, o sea, en la medida que el plazo se extienda, la tasa de interés es creciente, evidentemente con estos niveles de inflación que también se sigue acelerando, digamos, tratar de conseguir tasas de interés relativamente bajas en términos nominales es muy difícil. Entonces, en la medida que no se solucione el problema de la inflación, el financiamiento de largo plazo, de más largo plazo, a tasas razonables, es difícil de potenciar, digamos. Acá la inflación, Juan, lo que muestra es las dificultades, los desafíos y la inconsistencia de la política macroeconómica, digamos. La aceleración de la inflación es pura y exclusivamente una consecuencia de la política económica que lleva adelante la Argentina. Entonces, en la medida que la política económica no se corrija, y se ha corregido algunas cosas, pero no todas, la inflación no se va a desacelerar significativamente y el financiamiento de largo plazo, de más largo plazo, a tasas razonables va a ser muy escaso. Porque además de que las cuotas son a 12 o 18 meses, si es que hay algún caso ahora, a tasas muy altas, también no hay que perder de vista, Juan, que los sujetos de crédito, o sea, las personas o a las empresas a las cuales se pueden beneficiar de ese financiamiento son, un porcentaje muy reducido de la población, digamos, porque tienen que ser sujetos de crédito con ingresos muy altos, ingresos formales, etcétera, que bueno, que es muy difícil que es una proporción muy baja de la población, ¿no? Sí, con un trabajo en blanco, por supuesto, además. Por supuesto. Con lo cual hay un margen, digamos, de gente que tiene un trabajo en negro que queda fuera de esta posibilidad de crédito. Ahora, completamente. claro. O con mecanismos de financiamiento más informales, sí, que tienen usureros. Tasas. Exactamente. Sí. Ahora, si bien se ve que hay un acuerdo más hacia afuera, es decir, internacional, el acuerdo con Repsol, el Club de París, que son acuerdos de la economía, digamos, financiera, ¿no? De las finanzas. A nivel interior, digamos, ¿qué se está tomando como una medida concreta para luchar contra la inflación en el sector público, por ejemplo? Mira, yo lo que te diría que la política de precios o la política antiinflacionaria del gobierno sigue estando concentrada en esta suerte de acuerdos de precios cuidados, etcétera, que Juan, históricamente en Argentina, en el mundo, ya se demostró muchísimas veces que son completamente inefectivos, de corto plazo, generan mercados negros, o sea, digamos, de alguna manera un poco triste que Argentina vuelva a probar con recetas que ya probó gobiernos anteriores, este mismo gobierno, esta misma administración, está probado históricamente, etcétera. Bueno, desafortunadamente Argentina sigue focalizando su política antiinflacionaria en este tipo de iniciativas que no dan mucho resultado. Entonces, como te decía al principio, el problema de la inflación es simplemente un reflejo de inconsistencia de la política macroeconómica. Entonces, en la medida que eso no se corrija, y bueno, las dificultades no se van a moderar en términos de inflación. ¿Y cuál es la inconsistencia de la política macroeconómica? Bueno, tenemos una política fiscal que no es sostenible. ¿Qué significa que no sea sostenible? Bueno, que llevamos 6-7 años en los cuales los ingresos genuinos del Estado Nacional
crecen a un ritmo más lento que el gasto. Y bueno, todo el mundo sabe, vos lo sabés en tus propias finanzas familiares, cualquiera de las personas que nos está escuchando Y puede la entender. presión impositiva es altísima, sin A embargo, pesar, eso es una de las, eso es una de, si se quiere, por decirlo de alguna manera, es una de las ironías, ¿no? Que a pesar de que el gobierno recauda muchísimo, bueno, el nivel también récord histórico, medido por cualquier variable del gasto público, bueno, lo hace muy difícil de financiar. Y bueno, básicamente hoy se está financiando con emisión monetaria, con emisión de pesos, se viene financiando así hace ya varios años. Y bueno, eso tiene un correlato sobre la inflación. Y en la medida que eso no se corrija, Juan, eso no se va a modificar. O sea, por más presión que se le apliquen a las empresas para no modificar, por más acuerdos de precios que quieran hacer, o sea, las dificultades van a estar. Y no es una estimación, no es una previsión que estamos haciendo nosotros, no es una proyección, no es nada, es lo que vimos en los últimos años. Porque el esquema de los precios cuidados, digamos, el nuevo esquema de acuerdo de precios, precios cuidados, no es la primera del gobierno. Venimos con un tema de acuerdo de precios desde el año 2005, cuando empezamos con el precio de la carne y los precios y acuerdo de precios sobre el precio de la carne. Bueno, están claros los resultados, digamos, ya virtualmente 10 años después están claros los resultados. Y bueno, estas dificultades no se van a modelar si no se corrige la política económica. muy bien, gracias Maximiliano por atendernos. Por favor, gracias por llamar. Al contrario, Maximiliano Castillo, economista de la consultora ACM. Enseguida seguimos aquí en Infobae TV, no se vayan.